Muy buen día, amigos. Soy Fernando Marrero de CREE, Centro para la Renovación de la Espiritualidad y la Esperanza. Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas a Marcelino Ramírez relacionadas con el libro Urantia. En esta oportunidad queremos tratar un tema que probablemente sea una duda en la existencia de la humanidad desde su propio origen, y nos referimos al alma humana. Esto ha sido algo tratado y manejado por todas las religiones, y un tema que el libro de Urantia dedica una gran extensión de información. Pues muy bien, la pregunta que iniciamos con Marcelino es: Marcelino, desde el punto de vista o desde el tipo de información que nos da el libro de Urantia, ¿existe el alma humana? Y si existe, ¿qué es? Muy bien. Bien, nuevamente gracias infinitas a Dios y a su equipo celeste por este ciclo de entrevistas, Fernando. Y un agradecimiento pues a la triple presencia divina, a sus ángeles, a ti y al equipo que están contigo. Efectivamente, existe una cantidad de detalles extraordinarios en el libro de Urantia referente a lo que es el alma humana. Hay una enorme cantidad de criterios que van desde que el alma se confunde con el espíritu divino hasta el criterio de que va, por ejemplo, de que el alma se confunde con el cuerpo humano y muere con el mismo cuerpo humano. De manera de que el libro de Urantia da una cantidad de datos extraordinarios referente a lo que es realmente el alma de cada ser humano. Y uno de los datos es que cuando uno tiene de alguna manera la iniciación dentro del vientre materno, existen unos espíritus que se llaman espíritus ayudantes de la mente. Son 7. De esos 7 espíritus que son hijos del Espíritu Santo de la tercera persona de la Trinidad, actúan en la mente de los humanos los 7 y en la mente de los animales apenas 5. Esos espíritus son intuición, entendimiento, valor o valentía, conocimiento y asesoramiento. Esos primeros espíritus no solamente actúan en la mente humana, sino también en la mente animal. Por eso son tan inteligentes. Por eso algunas personas dicen, al perro lo que le falta es hablar. Y los humanos son receptivos a 2 espíritus adicionales que se llaman el espíritu de adoración, que es el impulso a la reverencia, a una energía divina, y el espíritu de sabiduría, que es el hecho de reconocer el bien y el mal ante Dios. Es decir, evitar robar porque es malo ante Dios, querer hacer el bien, dar algo a alguien porque es bueno ante Dios. Cuando esos 7 espíritus han actuado en el niño, por ejemplo, el niño que la mamá le manda a comprar algo y el niño dice, no mamá, no quiero ir, pero después se arrepiente y dice, no, es malo ante Dios, debo obedecerle a mamá. En ese instante, el espíritu número 7 de sabiduría hizo su conexión con la mente del niño y le produjo un libre albedrío, porque fue su primera decisión moral. Y en ese instante llega una chispa divina a la mente del niño o de la niña, sea maometano, sea hindú, sea budista, sea judío, sea de cualquier tribu primitiva o sea de cualquier civilización avanzada, y sea cristiano o no, bautizado o no, llega el espíritu. Y entonces ese espíritu divino, que es un fragmento divino, que es precisamente lo que constituye el hecho de que somos templo del espíritu, es lo que es el yo superior. El espíritu divino va a depender de la mente que coopera haciendo caso a lo que él le impulsa en la conciencia, la mente que no coopera haciendo caso a lo que le impulsa el ego, o la parte animal que hay dentro del ser humano. Pero estás hablando de un tema que es espíritu divino. Parece que se trata de algo externo al ser humano que se incorpora al ser humano, pero no es en sí mismo el alma del ser humano. No, exactamente, Fernando, y quienes nos están escuchando. Es importante también, de acuerdo a lo que dijo Fernando, tener bien claro. Una cosa es el espíritu divino y otra cosa es el alma humana, y a eso voy. Precisamente cuando el ser viene y nace, el ser tiene 2 vehículos, que es el vehículo mental, capacitado por estos 7 espíritus ayudantes de la mente, y el vehículo físico, que es capacitado por las vitaminas, los minerales y todo lo que tiene que ver con la formación de un vehículo físico, de un cuerpo. Ese vehículo físico o ese vehículo mental es habitado precisamente la mente. Es habitado por una chispa, un fragmento divino que llega al tercer nivel de la mente. La mente tiene 3 niveles reconocidos por la ciencia, 2 que es el subconsciente y por supuesto el consciente que estamos ahora. En estudio está por parte de la ciencia el superconsciente, que es la parte sublime de la mente, y ahí llega la chispa. Cuando la chispa encuentra la cooperación de la niña, o el niño que le hizo caso a la mamá cuando lo envió a hacer un mandado determinado, esa chispa divina se conecta con una mente que coopera. Al conectarse con esa mente que coopera por fe, porque la niña dijo, voy a hacerle el mandado a mi mamá porque eso es malo ante Dios, eso significa fe.
Y esa fe hizo que la mente cooperara, y esa conexión de la mente con la chispa produce un hijo. Un hijo que tiene un padre que es la chispa que llegó, y una madre que es la mente que coopera. No la mente egoísta, sino la mente altruista que coopera. Y eso produce el alma. El alma es hijo de la madre mente que coopera, e hijo del padre chispa que coopera. Y a partir de ese instante, que ese niño o niña hace caso a su mamá, porque reflexiona que debe ser indebido ante Dios, el niño o la niña se transforma en 4 elementos: un vehículo físico, un vehículo mental, un vehículo divino, una chispa divina, un fragmento de Dios Padre, y un vehículo humano espiritual que se llama alma. Cuando una persona dice alma humana, es igual lo que diga espíritu humano. El espíritu humano es lo mismo que alma humana, de manera que hay 2 tipos de espíritus dentro de cada ser humano: el divino como chispa individual, y el humano que se forma con la cooperación de esa mente humana y la chispa que llega. Y es bueno que eso quede bien claro. Bien, creo que ha quedado bastante claro para todos. Ahora una pregunta: ¿qué pasa con el alma? Y esta ha sido una pregunta también recurrente para la humanidad, forma parte de nuestra propia existencia. ¿Qué pasa con el alma una vez que desaparece el cuerpo físico? ¿Qué ocurre con ella? ¿A dónde va? Muy interesante. De acuerdo pues a la información del libro Urantia, indiscutiblemente esta información que vibra dentro de mi corazón como una realidad, como una verdad, la creo de esa manera porque así lo he experimentado. En el instante de la muerte, en el instante en que el cerebro deja de funcionar como un ser vivo, en ese instante hay una pérdida total y absoluta de la conciencia de la criatura. Y esa criatura va a depender del nivel de trabajo que hizo, bien en lo político, bien en lo religioso, bien en lo social, bien en lo empresarial, bien en lo científico, en lo ecológico. En cualquier rama planetaria se puede servir a Dios y se puede alcanzar un apostolado siempre que haya fe viviente en ese Dios. Dependiendo del trabajo, del nivel de servicio, del nivel que ha alcanzado ese ser, ese ser puede despertar a las 36 horas o al tercer día, a lo cual humildemente se sometió Jesús de Nazaret. Puede despertar en unas resurrecciones que se llaman resurrecciones en grupo, especiales en grupo, que se llaman resurrecciones especiales milenarias. En la Biblia, en el Apocalipsis habla, y no volvió a resucitar sino hasta después de 1000 años. Y hay otras resurrecciones que se llaman las resurrecciones de juicio final, que es precisamente cuando se cumple toda una etapa planetaria, y esas personas que tienen, aunque sea una pizca de fe, supongamos el caso del ladrón en la cruz, esas personas son levantadas en los grandes juicios finales, son los últimos en resucitar. Si una persona muriera sin fe, muriera sin alma, muriera sin ningún tipo de fe en Dios, porque rechazó a Dios toda su vida, pudiera extinguirse. Okay. Eso es importante, eso si hay una pregunta interesante para un momento posterior. Pero es importante, Fernando, concluir con esto, y disculpa que no te permita la pregunta por ahora, porque es bueno concluir con esto en cuanto a que efectivamente en el momento de la muerte, en el momento del instante de la muerte, un ser humano pierde la conciencia, esa parte mental que tiene que ver con la espiritualización por cooperación, que hay una parte de la mente que se espiritualiza, que es la que coopera, la absorbe la chispa divina en el instante de la muerte. Esa parte del alma, que es un sentimiento espiritualizado, un regocijo cuando existe algo bueno que le pasa al yo o al prójimo, y una tristeza, una congoja cuando hay algo malo que le pasa al yo o al prójimo. Eso es el alma. El alma la lleva el ángel guardián como una especie de banco, como una especie de fideicomiso, la cuida el ángel guardián. Y el cuerpo, el vehículo físico y la mente egoica, la mente que no coopera, se destruye con el cerebro físico y lo absorbe la tierra. Eso es importante. En el momento de la resurrección... Hay varias cosas que no comprendo del todo bien en esta disertación que estás haciendo. En primer lugar, el ser humano o el alma del ser humano pierde la conciencia al momento de la muerte y vuelve a tener esa conciencia en la resurrección. ¿Esto es lo correcto o no? Sí, exactamente. La resurrección es la que le produce vamos a decir, una reconexión con los recuerdos de la vida anterior. Ok, estás abordando un tema de resurrección que de hecho hubiéramos abordado o abordaríamos un poco más adelante en esta entrevista. Sin embargo, ya que lo estás tocando, te quiero preguntar, ¿esa resurrección es espiritual o es una resurrección física? La resurrección, es muy interesante que tengamos una diferencia en cuanto a la resurrección. En el caso de la resurrección de Jesús de Nazaret,
que se apareció, como dijimos en la entrevista anterior, que se apareció 19 veces a casi 1000 personas, una resurrección de alguna manera en los niveles espirituales. En el caso de la resurrección de Lázaro, fue una resurrección física, una resurrección que hizo posible que Lázaro volviera a la vida física normal y natural. Cuando se produzca la resurrección de cada una de las almas, se va a producir en forma muy similar a como se produjo la resurrección de Jesús de Nazaret, con una excepción: no va a ser en el mundo físico, no va a ser aquí en la tierra. Ninguna resurrección se produce aquí en la tierra, sino en unas moradas que Jesús menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, 2, 3, cuando dice: no se preocupen, no se turbe vuestro corazón. Mejor dicho, no se turbe vuestro corazón, vosotros creéis en Dios, debéis creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, iré a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros, y por supuesto todas las mujeres y vosotras, estéis también. Ahí hay una morada. Y en la primera de esas moradas, que son 7 iniciales, son muchas otras, pero son solo 7 iniciales, es donde se produce la repersonalización, el reensamblaje o la resurrección de esa alma al cabo del tercer día, al cabo del final del milenio o al cabo del juicio, o el juicio final. El juicio final. Muy bien. Desde el punto de vista de la mayoría de las religiones, ese juicio final, o hasta donde yo entiendo los casos de las religiones, ese juicio final se va a dar en el mundo físico, con una resurrección física. Eso desde el punto de vista del libro Urantia no es así. Pero ¿qué pasa con lo que también nos dicen las resurrecciones? Con las almas que no hayan sido buenas. Van a un infierno, existe el infierno, van a un purgatorio para después subir al cielo, o todas van al mundo de estancia. Efectivamente, las almas o los seres humanos que de una u otra manera han rechazado a la presencia de ese Padre en chispa, a la presencia de ese Hijo Creador en Jesús que nos envuelve desde el día de Pentecostés, a la presencia del Espíritu Santo que a través de sus 7 hijos, los 7 espíritus ayudantes de la mente, fluyen para conectarnos con el Hijo y con el Padre, y a la presencia de nuestros hermanos mayores, los ángeles guardianes. Cuando ha habido ese rechazo, y ese rechazo es continuado, hay peligro de perder el alma. Cada actitud positiva en pensamiento, en palabra y en acción que tenga la criatura le produce un crecimiento de su alma. Pero cada actitud negativa de rechazo que se conecte con el ego en cada circunstancia de la vida le produce un decrecimiento de su alma. Si una persona muere, aunque sea con una pincelada de alma, que significa una pincelada de fe o significa una pincelada de mente espiritualizada, hay esperanza de resucitar. Pero cuando un ser muriera totalmente sin alma, completamente sin una pizca de fe, ese ser se extingue. Ese ser que no va a ningún purgatorio, no va a ningún infierno. Como tal, no existe el infierno, no existe el purgatorio, simplemente se extingue el alma. No existe el infierno, no existe el purgatorio. Las cosas negativas o lo que se llama sufrimiento existe acá. Porque lo negativo son malos pensamientos, son malas acciones. Y eso constituye un sufrimiento al ser humano. Cuando uno parte del planeta ya no existe ese tipo de infierno. Dios es un Dios amor, no crea infiernos, y en eso Juan Pablo II tuvo razón cuando lo expresó, y ahora lo ratifica Francisco, el Papa Francisco. De manera que es muy interesante estar claro de que cuando uno va con fe en Dios hay la esperanza de continuar. En los casos de muy bajo nivel espiritual del alma hay una resurrección de misericordia probatoria para seguir siendo probados en estos mundos gloriosos, y en el caso de las personas que tienen niveles mayores, pues resucitarán al tercer día o quizás en las milenarias, y seguirán siendo probados en ese nivel, pero con una garantía cada vez mayor de que esa parte animal se va a ir desprendiendo con la cooperación humana y con esa ayuda divina de ese ser que está de alguna manera contaminado con esa herencia animal o el pecado o el mal dentro de cada ser humano. Ok, me haces llevar esto un tema que me parece interesante. Quiero que trabajemos un poco más adelante. ¿Qué ocurre con el alma? ¿Cuál es el camino del alma una vez que se sabe que ha sobrevivido a la muerte y que comienza toda esta vida espiritual? Pero te quería preguntar, ¿qué nos dice el libro Urantia de aquellas personas que sí sean valiosas, que hayan hecho grandes aportes a la humanidad, que todos reconozcamos el valor de su servicio a la humanidad, pero que son manifiestamente ateas? Esas personas pierden su alma. Y por el contrario, desde el punto de vista de la información que da el libro Urantia, ¿okay? ¿Qué hay de aquellas personas que aún manifestando una fe ciega en Dios, ¿okay?
y en la supervivencia del alma. Dedican su vida a dañar a sus semejantes. Esas personas pueden seguir ese camino espiritual. Muy interesante. Siempre las preguntas de Fernando son muy interesantes. Es importante que tengamos bien claro lo que podría ocurrir con una persona realmente atea. Hay muchísimas personas que dicen ser ateas, no creo en Dios, pero a la hora de la verdad tienen dentro de sí una fe, se cohíben de las cosas por fe en un Dios, se impulsan a las cosas por fe en un Dios. Y realmente esas personas pueden continuar siendo probadas en estas moradas que están preparadas para esa continuación. En el caso de que una persona sea realmente atea y rechace a Dios, pero sea bondadosa, realmente esa bondad produce frutos sociales. ¿Qué significa? Son simplemente frutos para engrandecer a la persona que es bondadosa pero sin Dios. Esa persona simplemente quiere un culto al ego, un culto al yo. No tiene el deseo de un amor al prójimo y de un verdadero servicio al prójimo, porque carece de conexión con una energía espiritual superior, carece de conexión con la posibilidad de continuar después de la muerte. Simplemente todo está acá, todo termina con la muerte. Y ese es el tipo de persona que, aun cuando es bondadosa, lo que quiere es un culto a su propio ego. Esas personas engendran algún tipo de frutos sociales, pero no espirituales, no engendran frutos de alma. Y esas personas pudieran perfectamente ser extinguidas, o sea, desaparecer de la creación, tal como lo menciona en el Apocalipsis capítulo 20 de la Biblia. No se encuentran inscritos en el libro de la vida porque experimentan la muerte segunda, que es la muerte del alma. Claro que habla de un lago de fuego y azufre, pero que no existe como tal, simplemente es una extinción. Ese ser nunca va a ver a su mamá, nunca va a ver a sus hermanos, jamás podrá ver a sus amigos, ni a sus ángeles guardianes. No verá al Hijo Creador en Jesús y mucho menos a Dios. Hay gran peligro, y por eso, Fernando, tan importante estos programas, tan importante que tú lleves una vida de pensamiento, de palabra y de acción, de manera que tu prójimo pueda contagiarse de su forma, porque su forma de ser va a contagiar y va a motivar y va a ayudar al prójimo a desear la eternidad, y ese es el motivo de estos trabajos. En el caso, perdón. El segundo caso, la persona que realmente daña a la humanidad, aunque sea una persona creyente. Excelente. El segundo caso es muy interesante también, Fernando, y hermanos y hermanas que nos están escuchando. ¿Por qué es interesantísimo? Porque es una de las frases que pronunció Jesús: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, sino todo aquel que cumple su voluntad. Es una cuestión de vivencia. El Padre ve en los corazones y ve en la profundidad. Quizás una persona puede engañarse a sí misma, puede engañar a su prójimo, puede ser engañado, pero no a engañar al Padre ni a su equipo celeste, que están viendo en la profundidad de su alma. Y allí que es importante estar claro que aun cuando, incluso el apóstol Pablo lo dice, aun cuando yo despedace mi cuerpo y lo reparta, aun cuando dé todo lo que yo tengo a los pobres y dé incluso mi vida, pero si no tengo amor, si no tengo realmente ese deseo de servicio al prójimo, es decir, si no tengo fe en Dios, de nada me vale. Y esos seres se pudieran extinguir plenamente. Incluso es un ser riesgoso, porque son seres que pueden aparentar angelicalidad, pero esos seres simplemente son malignos, son simplemente personas que aparentan ser algo para conseguir un propósito egoísta. Es un doble daño. Eso me recuerda una expresión de Jesús cuando se refería a las clases sociales sacerdotales en Israel, que llamaba mucho de ellos hipócritas o sepulcros blanqueados. Así es, así es. Es uno de los discursos más extraordinarios de Jesús y más potentes y más fuertes y más comprometedores y más vigorosos en cuanto a la expresión que Jesús tuvo allí. Okay. Retomemos el camino, retomemos el tema del alma con la pregunta que te quería hacer hace unos minutos. El alma sobrevive. Tenías fe en Dios, tuviste una conducta razonable de crecimiento espiritual. Tu alma, ¿cuál es el camino que sigue? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a Dios, si es que llegamos a Dios? ¿Y es Dios el final del camino en última instancia? Bueno, extraordinario. Entonces es importante también, luego de que hemos dicho que cuando el ser humano fallece, en el instante de fallecer, el vehículo físico con la mente animalizada, la mente egoica va a la tierra, el vehículo espiritual o el alma humana lo toma el ángel de la guarda, lo absorbe, y la parte mental espiritualizada, la mente que coopera por fe, la toma y la absorbe la chispa divina, o en Urantia se llama el ajustador del pensamiento, que nos ajusta esos pensamientos a niveles más divinos cada vez que cooperamos más. En ese instante hay una especie de desmembramiento del yo, o sea, hay una especie de desmembramiento de todos los factores que unen la personalidad.
Pero entonces, ¿cuándo se va a producir esa unificación? Al momento en que resucite el ser humano, bien al tercer día, bien al final del milenio, o bien al final del juicio. Se han hecho 3 juicios en el planeta. Los bíblicos, nuestros hermanos y hermanas bíblicas, piensan que hay un solo juicio final, que es el que va a ocurrir cuando Jesús regrese. No, se han hecho 3 juicios y el último fue cuando Jesús resucitó. Pero el juicio que se espera cuando Jesús regrese, el Creador en Jesús regrese, o regrese otro ser celestial, que Urantia lo menciona como hijo magisterial, efectivamente es el 4.º juicio que va a ocurrir, y puede ser en ese momento que se despierte todos los que están pendientes por resucitar. En el instante del despertar en el primer mundo de estancia, que hay una sala de resurrección, así se llaman los mundos, los primeros 7 mundos, mundos de estancia, y en el primer mundo de estancia hay una sala de resurrección, y en esas salas de resurrección despiertan el ser individual por derecho propio al tercer día, o el ser en grupo al final del milenio, o el ser en masa, o en grandes masas al final del juicio. Poco antes del despertar se prepara un cuerpo que está entre el espíritu y la materia. Ese cuerpo, como no existe un tratado en las filosofías actuales, modernas, para tratar esa realidad, se piensa que uno va directamente al espíritu. Ese cuerpo es un cuerpo que está entre la realidad espiritual y la realidad material, se llama morontial. Los reveladores lo llaman el cuerpo morontial, con el cual apareció Jesús. Ese cuerpo se prepara y llega la chispa divina y devuelve a ese cuerpo la parte mental, y en el mismo estado idéntico con el cual él falleció o ella falleció. Llega el ángel de la guarda y se conecta el alma a ese cuerpo recién fabricado morontial y despierta. Dicen los reveladores. Esa es la resurrección desde el punto de vista del libro de Urantia. Dicen los reveladores en la página 533 del libro de Urantia, dicen que durante toda la eternidad jamás olvidaréis las profundas impresiones que recibiréis durante una de estas mañanas de resurrección. Y al momento de la resurrección, ¿ya llegamos a ver a Dios o eso todavía es un proceso? Es un proceso. Recordemos que el humano es casi un ser burdo, un ser casi animal. Y la magnánima personalidad divina del Padre Universal, o de Dios, o de la Trinidad Infinita, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, son tan inimaginablemente elevadas que realmente resulta un trecho muy largo, Fernando. No olviden que Jesús dijo, hay muchas moradas en la casa del Padre. También dijo, ser perfecto como el Padre es perfecto. Y esas muchas moradas pasan de 1.000 billones de moradas. No se vayan a desilusionar, hermanos y hermanas. Pero para poder ver cara a cara al Hijo Creador que se encarnó en Jesús, debemos pasar por 569 moradas morontiales para ir cada vez más elevándonos en niveles de cuerpo morontial. Y el Hijo Creador, cuando lo tenemos ya cara a cara, ya es en el mundo número 570 de nuestra residencia. Son muchos niveles. Y Él nos despide con el primer cuerpo propiamente espiritual. Y de ahí seguimos en muchas otras moradas hasta que tenemos que pasar por más de 1.000 millones de moradas antes de llegar a ese paraíso celestial donde se encuentra la infinidad de la gloria del Padre Supremo, del infinito Padre Universal, del infinito Hijo Eterno y del Espíritu Infinito de la tercera persona de la Trinidad, como personas máximas, como personas... De acuerdo al libro Urantia, ¿qué es lo que hace el alma humana o los espíritus humanos durante todo ese largo trayecto hasta llegar al Padre? ¿Qué se dedica? ¿Qué hacemos? Hay una inmensa capacitación. Y una de las primeras actividades que usted va a hacer en el primer mundo de estancia es ser asistente del ángel de la guarda. Allá se le va, por ejemplo, a colocar, Fernando, se va a decir, bueno, mira, Fernando, usted tiene esta tarea que debes hacer. Y aquí está un compañero morontial o un ser celestial que te va a ayudar. Él te va a contestar, te va a ayudar en todas las dudas y las interrogantes que tengas, pero esa tarea la debes hacer tú. Y usted tiene que hacer esa tarea. Y esa tarea debe hacerla, no hay tiempo para perder, no hay tiempo allá para decir, no, hay un atajo por este lado, no hago. No, usted o sí hace o no lo hace. No se va a obligar, pero usted decide o no decide progresar. Y efectivamente, no solamente esa tarea que usted va a realizar, sino que lo que usted aprende inmediatamente lo transmite al que está por debajo suyo. En todo el régimen universal, dice en la página 279 y 280, dice,
Jamás se considera que Fernando o Marcelino hayan adquirido conocimiento y verdad hasta tanto no demuestren su habilidad y deseo de impartir tal conocimiento y verdad a otros. En todo el régimen universal lo que usted aprende se lo enseña al otro que está por debajo o a la otra que está por debajo, y el que está por encima suyo le enseña lo que acaba de aprender ese que está por encima, el nivel superior de Fernando, de Marcelino. Muy interesante todo. Ya estamos llegando al final de la entrevista, Marcelino. Quería hacerte la siguiente pregunta. Desde el punto de vista de la información que nos da el libro de Urantia, o desde el punto de vista del libro de Urantia, ¿cuál es el nivel de progreso espiritual de esta humanidad? Muy importante, Fernando. Lamentablemente nosotros pertenecemos a una pequeña parcelita del cosmos que estaba a cargo de un ser con cierto grado de elevación que se reveló, que se llama Lucifer. Dolorosamente, cuando Lucifer tenía ese pequeño pedacito de cosmos bajo su liderazgo, habían 607 mundos habitados. Eso fue hace 200.000 años. Y esa rebelión de Lucifer produjo un caos extremo. Finalmente hubo 37 príncipes planetarios que lo apoyaron, de esos 600 y pico de mundos. ¿Qué son los príncipes planetarios? Perdón la breve interrupción. Son seres que se envían al planeta cuando ya hay posibilidad de la existencia humana. ¿Seres espirituales o seres materiales? Seres espirituales. Ellos no son visibles a las razas humanas y por lo cual es necesario un grupo corpóreo. Aquí vino nuestro príncipe planetario hace medio millón de años y fue necesario un grupo corpóreo, o sea, 50 superhumanos hombres, 50 superhumanas mujeres que tomaron cuerpo y ayudaron a ese príncipe haciendo contacto entre las razas humanas y el príncipe, porque el príncipe era precisamente invisible. Ahora bien, esos príncipes, 37 príncipes apoyaron a Lucifer y uno de ellos fue el príncipe planetario nuestro, que es el único que no se da el nombre en la Biblia, porque en la Biblia se habla de Lucifer, se habla de Satanás, se habla de Belcebú y se habla del príncipe de las tinieblas, pero no se dice el nombre del príncipe, y el príncipe es Caligastia. Ellos mencionan el nombre del príncipe, Caligastia. Ese príncipe lamentablemente apoyó a Lucifer con otros 36 príncipes más. Y esa es una de las grandes dificultades que hemos tenido, porque la caída de ese príncipe hace 200.000 años hizo posible, después de 162.000 años vino Adán y Eva, y a través de una trampa de ese mismo príncipe que de alguna manera se coloca como la famosa serpiente antigua en forma simbólica, hizo caer a Eva y luego a Adán, y esa fue una de las causas por las cuales no tenemos a ese grupo corpóreo que vino con el príncipe, no tenemos a ese Adán, no tenemos a esa Eva, y eso conjuntamente con toda una cantidad de deficiencia de cada líder de las naciones, de cada liderizado de las naciones, de cada miembro del planeta, hace posible que el planeta haya tenido un gran retraso, que fue compensado en gran parte por la venida de ese Hijo Creador encarnado en Jesús, y que derramó no solo su mensaje maravilloso y su ejemplo inspirador, sino derramó el espíritu de ese Hijo Creador que cubre a todo ser de la tierra, a todo individuo de todas las religiones. Pero tenemos un retraso importante que ha sido causado por esta gran rebelión de Lucifer y esta gran rebelión planetaria. Muy bien, Marcelino, muy agradecido en esta nueva oportunidad de tenerte con nosotros. Creo que ha sido un tema fantástico, espero que les haya gustado y los esperamos en una nueva entrevista. Muchas gracias. Gracias, hermano, y nuevamente quiero desear para ustedes, hermanos y hermanas de todos los partidos políticos, de todos los partidos religiosos, mis hermanos y mis hermanas, que ese Padre que nos habita, que ese Hijo que nos envuelve, que ese Espíritu Santo que fluye en nosotros, que esos ángeles que nos acompañan, sigan sin encontrar obstáculo de llenarnos a todos, a ustedes y a cada uno de nosotros de todas sus grandiosas bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias.